Muy buenos días, estimados y estimadas. Qué gusto mandarles este video nuevamente. Contarles que esta es la retroalimentación de la clase online número 4 de matemáticas para cuartos medios. Y es bien parecida a lo que vimos en la clase de retroalimentación en vivo que tuvimos el viernes pasado. Simplemente volver a agradecerles su participación. Me gustó mucho esto de poder interactuar con preguntas, que respondieran. Además, surgieron un par de dudas. Muy agradecido de que hagan las preguntas que tengan. Eso, y sin mucho más que agregar, vamos a este video de la clase. La idea es que sea un video más breve, donde se repasen los conceptos claves de la clase vista y veamos un par de ejercicios, no más que eso. Entonces la idea es que ojalá este video dure entre 10 y a lo más 15 minutos, ojalá que sea en 10 minutos. Así que vamos allá. Entonces retroalimentación de la clase de estadística para cuartos medios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, primero vamos a repasar a grandes rasgos qué era la estadística. Vamos a ver lo que son los porcentajes, que es una parte importante de la estadística. Después, medidas de tendencia central, medidas de dispersión. Y al final vamos a ver ejemplos, ¿sí? Entonces, ¿qué es la estadística? Bueno, habíamos hablado que la estadística era una disciplina que servía para tomar, organizar, analizar datos y para poder predecir cosas, pero principalmente me gusta que nos quedemos también con esta idea de que nos ayuda a resumir una gran cantidad de datos que quizás no podríamos interiorizar, no podríamos entender de buena manera viéndolos uno por uno. Por ejemplo, si tenemos 1 millón de datos o 10.000 datos, un número muy grande, de repente cuesta entenderlo de buena forma, ¿sí? Entonces para eso nace la estadística, para estudiar estos conjuntos de datos. En realidad la estadística no es solo para grandes datos, también sirve para pequeños, pero cobra muy gran importancia con grandes cantidades de datos. Ahí sí me costó. Bien, entonces vamos a hablar de los porcentajes, porque también en estadística se ocupa harto los porcentajes, ¿sí? ¿Y qué son los porcentajes? Bueno, es este símbolo que está acá, ¿no es cierto? Símbolo de porcentaje, que es un símbolo matemático que representa una porción del total. Si se fijan, es como una división, por eso es un porcentaje, porque es una parte de un total, ¿sí? Y bueno, se define que el total es igual al 100%, ¿sí? Esa es la definición de porcentaje. Bueno, ¿y cómo lo calculábamos? Bueno, era bastante fácil. Ocupamos una regla de 3, ¿sí? Que se ocupa para eso, construimos una tabla y después ocupamos esta famosa regla de 3, ¿sí? Y en esta tabla, ¿cómo se hace? Bueno, por un lado se pone la cantidad, la columna, la cantidad de lo que sea, y por el otro lado el porcentaje. Entonces, en esta columna van a estar siempre los porcentajes y en esta otra van a estar siempre las cantidades. No hay que mezclarlas, ¿sí? Entonces, en un ejemplo simple, habíamos visto, por ejemplo, que en un liceo hay 350 alumnas, 354 alumnos, y se sabe que aproximadamente el 30% son de primeros medios. Entonces, ¿cuántos alumnos de primero medio hay? Bueno, hacemos la tabla y vemos que los 354 son la cantidad de alumnos, ¿no es cierto? Pero los 354 era el total de los alumnos del colegio. Por lo tanto, como es el total, es el 100%. ¿Sí? ¿Y qué queríamos calcular? El 30%, como se fijan que es porcentaje, este 30 va en el lado del porcentaje, acá, 30%, y el que nos falta es este que queremos saber, la cantidad que equivale a ese 30%. Entonces ahora ocupamos la regla de 3. ¿Y cómo es la regla de 3? Bueno, es una fracción en donde arriba multiplicamos los números que sí conocemos y que están en diagonal, que están cruzados, el 354 y el 30, y lo dividimos por el que está cruzado opuesto a nuestra incógnita, en este caso el 100, ¿sí? Bueno, al multiplicar el 354 por 30 nos da 10.620 y al dividirlo por 100 nos da que x es 106,2. Por lo tanto, tiene que haber, esto debe ser aproximado, entonces tiene que haber 106 alumnos en primero medio. ¿Listo? Entonces los porcentajes representan una cantidad del total. Bueno, y las medidas de tendencia central, ¿qué son las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central es un número que busca resumir los datos como un número central. Entonces yo tengo datos, puedo tener pocos o muchos datos, yo busco resumir todos esos datos como en un número que esté más o menos al medio. Y para ello existen tres medidas de tendencia central que son las más conocidas, ¿sí? La media aritmética o promedio, que es con la cual ustedes han sacado promedio toda la vida, ¿no es cierto? Sumo todos los valores y los divido por la cantidad de valores. Ese es el promedio. Después está la mediana. ¿Y cuál es la mediana? Es yo los ordeno de menor a mayor todos los datos y busco el que está justo al medio. Esa es mi mediana, ¿sí? En el caso que sea una cantidad par de datos, la mediana es el promedio entre los dos que nos quedan al medio. Y por último, la moda es el más fácil de sacar.
porque, así como lo dice la palabra, la moda es el que más se repite. Cuando decimos ese celular está de moda es por el que más personas tienen. Bueno, acá es lo mismo. La moda es el dato que más se repite. Así de fácil. Esas son las medidas de tendencia central, pero tienen ciertas limitaciones. Como lo vimos en el video número 1 y también en la clase en vivo que tuvimos, vimos que estos dos casos, nos pusimos en el caso que se reparten 20 panes en 5 personas, ¿sí? Y en el caso 1 tenían esta distribución y en el caso 2 esta otra. Si se fijan, son bien diferentes, ¿no es cierto? En el caso 1 están casi todos equitativamente repartidos, o sea, están todos muy cerca del promedio, y en el caso 2 hay unos que tienen mucho y otros que tienen muy poco. Pero si vemos las medidas de tendencia central, el promedio es 4 en ambos casos y la mediana es 4 también en ambos casos. Entonces, las medidas de tendencia central no nos están mostrando la diferencia que realmente sí existe entre estos dos grupos, ¿no es cierto? En uno está muy parejo, está la repartición, todos los datos muy cerca unos de otros, y en el caso 2 hay unos que están muy arriba con 10 panes y otros que están muy abajo con 0, ¿no es cierto? Están muy distribuidos, muy dispersos esos datos. Bueno, entonces podemos concluir que las medidas de tendencia central no nos indican cuán dispersos o desordenados están los datos. Nuevamente, en el grupo 1 estaban los datos súper ordenados, ¿no es cierto? Súper cerca unos de otros. En cambio, en el 2 estaban más bien desordenados, unos muy arriba, otros muy abajo. Entonces, para poder cuantificar o mostrar eso, existen lo que se llaman las medidas de dispersión, ¿sí? Y la medida de dispersión las más utilizadas son estas cuatro: el rango, la desviación estándar, la varianza y la desviación media, ¿sí? Y, ¿Y qué hacen las medidas de dispersión? Bueno, lo que no podían hacer, ¿no es cierto?, las medidas de tendencia central. Las medidas de dispersión nos indican qué tan homogéneos, qué tan juntos están los datos, o qué tan heterogéneos, qué tan separados están los datos de un cierto grupo estadístico. Entonces podemos anticipar desde ya entonces que la desviación estándar va a ser más bien homogénea en el caso 1, estaban todos súper cerca, ¿no es cierto? Tenían casi todos 4, 3 o 5 panes, y en el 2 va a ser heterogénea. Y bueno, el rango es la diferencia entre el mayor y el menor valor entre todos los datos. Entonces yo saco, de todos los datos saco el mayor y el menor, hago una resta entre ellos y ese es el rango. Y la desviación estándar mide qué tan lejos están los datos respecto del promedio. Entonces me dice, si están todos los datos muy cerca del promedio, significa que la desviación estándar es pequeñita. Si la desviación estándar es grande, significa que hay algunos o muchos datos que están muy hacia arriba o muy hacia abajo del promedio. ¿Qué es lo que nos quiere decir este párrafo? Una desviación estándar pequeña indica que la mayoría de los datos está muy cerca del promedio, mientras que una alta desviación estándar indica que hay algunos o varios valores muy alejados del promedio, ¿sí? Bueno, y la varianza y la desviación media cumplen la misma función que la desviación estándar, ¿sí? También nos dicen, a pesar de que se calculan de forma diferente, también nos dicen qué tan cerca están los datos del promedio o qué tan alejados están. Pero solo vamos a basar más en la desviación estándar porque es la más conocida, de hecho por eso también se le dice desviación típica. Sin más, habiendo repasado rápidamente estos conceptos que vimos en la clase pasada, vamos a hablar ahora, ver unos ejemplos, pequeños ejemplos. Recuerden que también el objetivo de esta clase es poder entender y extraer información de medios de comunicación como periódicos, noticias, etc. Entonces, por eso les voy a mostrar los ejemplos que vamos a hacer van a ser sacadas realmente de noticias, ¿sí? Bueno, esta es una encuesta que hizo el Instituto Nacional de Estadística, si no me equivoco, y que tiene que ver con el 10%, un debate muy, muy de estos días, ¿no es cierto?, muy de la actualidad. Entonces nos decían que habían 11 millones de beneficiarios, es decir, 11 millones de personas que quizás podrían optar a estos fondos, ¿no es cierto? 11 millones de personas con cuentas en sus AFP, ¿sí? Ahora, y nos dicen que acá y hay diferentes datos. Y lo primero que nos dicen es cuántas personas no les interesa sacar sus ahorros. Si se fijan, podemos ver acá, esta es la parte en que nos habla de los intereses en sacar los ahorros. Y nos dicen que el 70% le interesa retirar parte de sus ahorros. Bueno, como nos preguntan por cuáles no nos interesan, los que no les interesan son los que, el otro lado, ¿no es cierto? Dividimos los que sí les interesa y los que no les interesa. Si los que sí les interesa son el 70%, el otro tiene que ser un 30%, ¿no es cierto? Porque es lo que falta para llegar al 100%, que es el total. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el 100% es el total? Entonces, lo que nosotros queremos saber es cuántas son ese 30%. ¿Cuántas personas son ese 30% que no les interesa sacar sus ahorros? Bueno,
Entonces sabemos que es el 30% de estos 11 millones de beneficiarios. Entonces ahora aplicamos la regla de 3 de los porcentajes que habíamos visto para poder calcular eso. Decimos, el 100% son estos 11 millones de beneficiarios. Bueno, ¿cuánto será el 30%? Eso es lo que vamos a calcular. Regla de 3, ¿no es cierto? Arriba, multiplicación de los datos que sí conocemos y que están cruzados. El 11 millones con el 30, bueno. Y abajo dividido el que nos queda suelto, ¿no es cierto? El que está cruzado a nuestra incógnita, en este caso el 100. Sería 330 millones dividido 100, lo que nos da que son 3.300.000. Por lo tanto, la respuesta es que 3.300.000 personas no están interesadas en retirar su 10%. ¿Sí? Perfecto. Bien, hicimos la primera. La segunda pregunta dice, ¿qué porcentaje podría retirar menos de 1 millón de pesos de su fondo de pensiones? Bueno, si se fijan, acá puede decir que 3 millones de personas podrían retirar menos de 1 millón, ¿no es cierto?, de sus cuentas. Y la totalidad de su saldo sería el 100%. Entonces, ¿qué porcentaje son estos 3 millones respecto de estos 11 millones? Eso es lo que tenemos que calcular, ¿sí? Entonces, la cantidad, nuevamente, el 100%, bueno, son todas las personas que pueden acceder a este beneficio, que son 11 millones. Y nosotros queremos saber, estas 3 millones que hay, ¿qué porcentaje corresponde? Bueno, nuevamente, aplicamos regla de 3. En este caso, cruzados los números, multiplicamos los números que están cruzados, en este caso el 3 millones por el 100, y dividimos por el que está opuesto o cruzado a nuestra incógnita, en este caso los 11 millones. Agarramos la calculadora y calculamos. Ahí nos van a dar 300 millones dividido 11 millones, lo que nos da que aproximadamente es un 27%. Por lo tanto, un 27% de la población, o sea, más de un cuarto de la población, va a poder sacar menos de 1 millón de pesos. Dicho esto, vamos a ver aquí esta otra noticia que dice así. Retiro de fondos. Monto promedio será de 1,3 millones y solo el 7% podría sacar el tope. ¿Sí? El superintendente de pensiones entregó a la Comisión de Hacienda las cifras tras la iniciativa que abre la puerta a sacar el 10% de los fondos acumulados de las EFAP. Total máximo a retirar llegaría a cerca de los 20.000 millones de dólares. Por su parte, el presidente del Banco Central advirtió que el impacto financiero sería mayor que en Perú. Bueno, fue el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, quien abordó las consecuencias más directas, señalando que, de acuerdo con los fondos acumulados, el retiro promedio será de 1.300.000 pesos y la mediana de 1 millón de pesos. Dentro de este universo hay diferencias, ya que aprobado el retiro, el 27% de los cotizantes terminaría extrayendo todo su ahorro, lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? El 27% extrae 1 millón, que es todo lo que tiene, menos de 1 millón. Perfecto, entonces, ¿qué nos dice? La pregunta es, ¿qué nos dice esta noticia? Bueno, acá quiero hacer énfasis respecto a la diferencia entre el promedio y la mediana. Acá si leemos en un principio dice el promedio es de 1,3 millones. Podríamos pensar entonces que la mayoría de la gente va a sacar 1,3 millones, ¿no es cierto? 1.300.000. Ahora, si se fijan, ese es el promedio. Recuerden que la mediana es el que define la mitad y mitad. Entonces dice que la mediana es de 1 millón de pesos. Por lo tanto, la mitad de la población va a sacar 1 millón de pesos o menos y la mitad de la población va a sacar 1 millón de pesos o más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que podemos decir? La mitad de la población podrá sacar 1 millón de pesos o menos. ¿Sí? Listo. Y bueno, tenemos que... y la mitad de la población también puede sacar 1 millón de pesos o más, porque es la que está en el otro lado, ¿no es cierto? Corta mitad y mitad. ¿Sí? Y bueno, si la mitad de la población puede sacar 1 millón de pesos y el promedio es 1.300.000, bueno, sabemos al tiro que más de la mitad de las personas va a poder sacar menos que el promedio, ¿sí? Porque tenemos que la mediana, que es la que divide en 50 y 50, está más abajo que el promedio. Por lo tanto, el promedio es mayor que esta mediana, por lo tanto existe poca gente que va a sacar sobre el promedio y mucha gente que va a sacar bajo el promedio. Y el último, esta puede ser media complicada, pero de todas formas quiero revisarla. El Bitcoin, no sé si alguna vez han escuchado el Bitcoin, que son estas como criptomonedas que uno puede comprar en internet y que van subiendo su valor. Pregunta si el Bitcoin volverá a los $2.000
de precio, porque parece que llegaron a ser muy caras. Y dice, la mejora en términos de rentabilidad y riesgo desde 2013 hasta la fecha es total. Mientras se experimentan mínimos incrementos en la desviación estándar de la cartera al aumentar la ponderación de los bitcoins, se está compensando sobradamente por la rentabilidad aportada. Entonces, según la noticia, ¿cuál de las siguientes alternativas es la correcta? Bueno, en este caso era que es, bueno, la que sale acá, que ahora uno puede ganar un poco más con la Bitcoin sin aumentar el riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues volvamos acá. Recuerden, la desviación estándar es qué tanto me alejo yo del promedio, ¿sí? Entonces, como al final es qué tanto para arriba o para abajo yo me voy del promedio. Si se fijan, esta curva no ha cambiado mucho lo que se mueve, ¿sí? No se va mucho ni para arriba ni para abajo, está así, pero el promedio sí va subiendo, pero no me voy desviando mucho del promedio. ¿Qué significa esto? Que en este caso, como estamos hablando de una rentabilidad, es que puedo ganar más, pero mantengo el riesgo de que puedo ganar un poquito más del promedio o un poquito menos del promedio, pero no voy a ganar ni mucho más ni mucho menos. Por lo tanto, en este caso, dice que ahora uno puede ganar un poco más, porque si se fijan, el promedio creció hasta un poco más arriba, pero la desviación estándar no ha crecido mucho, que es lo que nos decían acá en la noticia. Un mínimo incremento en la desviación estándar. Se ha aumentado tan poquito que gano más, pero el riesgo es prácticamente igual. Bien, entonces, bien chicos, habiendo terminado con esa noticia, espero que esta clase le haya sido de utilidad. Recordarles que tienen hasta mañana jueves para terminar la guía de aula digital, así que les recomiendo que se metan porque es parte de la nota, de la evaluación que se viene. Y bueno, el viernes nos vemos en la evaluación. El viernes temprano les enviaré el link para que puedan desarrollar esa evaluación. Me despido, espero que estén muy bien y que tengan una buena mitad de semana. Chao chicos.